Ciertamente queda mucho más para aprender. En estos días yo me concentré en la lista de 1 Corintios 12, 13, 14, y si ustedes estudian la lista de Romanos capítulo 12 también, van a encontrar que el apóstol Pablo habla de otros dones que hoy no los podemos tratar porque el tiempo no lo permite. Así que es un desafío permanente este tema, y confío que les haya sido de bendición para ustedes, y es mi anhelo de que cada uno de ustedes pueda recibir la bendición plena de Dios, ya que nuestro Dios nos lleva de gloria en gloria y para su pueblo tiene cosas que en el momento parecen imposibles y sin embargo Él, si tenemos fe y la buscamos, lo va a dar y nos vamos a quedar asombrados. Así que vamos esta noche a los últimos dos dones que queremos considerar y son los dos últimos que menciona el apóstol en 1 Corintios 12, versículos 8 al 10. En esa lista de 9 dones espirituales, los 2 que nos quedaron para considerar son 2 de los dones más milagrosos que hay en toda la lista. ¿Se acuerdan que la primera noche dije que los dones son manifestaciones del Espíritu de carácter milagroso? Tan milagroso como que yo agarre un violín y salga ejecutando la 9ª sinfonía de Beethoven sin haber estudiado jamás música. Y los 2 dones que tenemos esta noche son realmente bien milagrosos. No hay escuela que los pueda enseñar, no hay pastor que se los pueda pasar. Estas son obras pura y exclusivamente del Espíritu de Dios, que viene a la vida de una persona para bendecirlo y enriquecerlo. Y son dones misteriosos, ciertamente, que han creado mucha confusión, mucha perplejidad tantas veces, pero no obstante, es la obra de Dios y la tenemos que valorar. Amén. Antes de entrar al tema de estos 2 dones, quiero contestar la primera pregunta para ustedes, y es, ¿cuándo comienzan a operar los dones del Espíritu Santo? Y cuando uno va a la Biblia, yo encuentro básicamente 3 grandes respuestas. En primer lugar, el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ustedes y yo somos invadidos por la gloria de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Dios viene a nuestro encuentro y por eso ustedes y yo nacemos de nuevo. Y por eso cambia nuestra vida. Nadie nos presiona, somos transformados desde adentro. El Espíritu Santo es el que nos cambia. Y versículo 13 del capítulo 12 nos recuerda que pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos los creyentes en Cristo Jesús hemos tenido esta experiencia. La figura del lenguaje, bautismo, quiere decir sumergir en agua. Es lo que hacemos cuando bautizamos a un discípulo. La persona desaparece bajo el agua. Y cuando dice que todos fuimos bautizados, quiere decir que fuimos sumergidos todos y todos tenemos la misma plenitud. La misma gloria ha venido a todos los creyentes en Cristo Jesús, sin excepción. Y ya ven, no importa que seamos en aquel entonces, la división entre judíos y griegos fue borrada. Esclavos, libres, borrada completamente. No importa condición social, económica, intelectual, educativa, el Espíritu Santo cuando viene toma a un individuo y lo llena de la gloria de Dios. Y uno dice, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Bendito sea el Señor, que es realmente así. Ustedes y yo somos cristianos, dice el apóstol Pablo, y podemos llamar a Jesucristo Señor, porque es la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. Así que esto no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu de Dios dentro nuestro. Bendito sea. Segundo, decimos que el Espíritu Santo viene a nuestra vida en momentos especiales también. Yo encuentro que en el Nuevo Testamento hay cosas muy misteriosas. Por ejemplo, leemos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Pablo le aconseja a este hijo espiritual, no descuides el don espiritual que está en ti. Esto lo entendemos bien, ¿no es cierto? Pablo evidentemente, Timoteo tenía un don espiritual que no estaba desarrollando, estaba demorado.
que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Hello. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Evidentemente, cuando Timoteo fue nombrado para acompañar al apóstol Pablo en los viajes misioneros, hubo una reunión, posiblemente en la iglesia de Listra, donde Timoteo vivía, o ahí en Derbe, no sé en cuál de las dos, y evidentemente se reunieron los líderes espirituales, y antes que Timoteo saliera, oraron por él, los hermanos pusieron las manos, y en ese momento hubo una transferencia de dones, posiblemente de Pablo, de los ancianos, no sé quién, que oraron por él y a Timoteo le vino un don espiritual, que en este caso, de acuerdo al contexto, creo que es el don de enseñanza. Y es por eso que Pablo le insiste en este párrafo, deja ya de descuidar el don que te ha sido dado por Dios, trabaja en él, no lo menosprecies, es una capacidad sobrenatural. Así que en momentos de oración, en momentos de, en este caso, de mandar a alguien al servicio, el Espíritu Santo vino a la vida de Timoteo con una capacitación especial. Y tercero, cuando buscamos a Dios de corazón sincero. Cuando comenzamos les dije que básicamente hay tres grandes grupos en el día de hoy: cesacionistas, carismáticos y pentecostales. Yo nací bien cesacionista, nací en una iglesia donde se predicaba en contra de estas cosas a más no poder. Y decían los hermanos, todos los dones vienen en la vida del creyente en el momento de la conversión. Y de esa manera negaban cualquier otra posibilidad de que alguien pudiera recibir bendiciones más adelante en el camino. Eso estaba destinado a taparle la boca a los pentecostales que dicen, en cualquier momento te puede venir el bautismo del Espíritu Santo y salís hablando en lenguas. Y realmente, cuando hablamos de doctrinas, hermanos, las doctrinas tienen mucha importancia. Pero ¿saben una cosa? Las doctrinas caen o se levantan de acuerdo a aquellos que las predicamos. ¿Se entiende? Ustedes y yo somos la mejor propaganda o la peor desgracia para la doctrina que creemos. Porque lo que tantas veces hace que la gente rechace cierta versión del cristianismo es la inmadurez de la gente, no son las doctrinas. Ustedes saben, yo viví 35 años de mi vida siendo un cesacionista. Y llegué a Canadá y un día me ordenaron al ministerio y entré a un equipo pastoral de 14 hombres de Dios muy notable. Y me acuerdo que un día estábamos hablando de este tema y yo expuse lo que era la verdad, que los dones de Dios habían cesado. Y al final, cuando terminamos, después que todo había terminado, uno de los pastores, con mucho amor me dice, Jorge, tal vez a vos te convendría hablar con el pastor Gas. ¿Quién era el pastor Gas? Un señor mayor, que podría ser mi padre en edad cronológica. Gas tenía la oficina al lado de la mía, en el segundo piso. Un señor nacido en Ucrania, le tocó vivir toda la locura de la Segunda Guerra Mundial, le tocó sufrir los estragos que hizo el comunismo cuando Rusia invadió Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial. Le tocó ver que la iglesia donde él había crecido fue confiscada, destruida. Y bueno, se escapó a Canadá. Y este hombre era un hombre de oración. Si usted tenía una necesidad espiritual, usted sabía a quién tenía que ir. Usted iba a buscar al pastor Gas. Él nunca enseñaba, él nunca estaba en el frente. Pero cuando oraba, querido, bajaba fuego del cielo. Tal es la autoridad espiritual que tenía y sinceramente un hombre de Dios apasionante. Y entonces yo con todo respeto voy un día y le pregunto, Gas, le digo, ¿alguien me dijo que tú hablas en lenguas? Me dice, sí. ¿Y cómo vino eso? ¿Me podés contar? Yo hasta aquí había conocido todos los que hablaban en lengua ser todos unos medios pirados, como decimos en Argentina. ¿Conocen el término griego? Que tienen todos los Y eso es lo que tantas veces los creyentes que hacen unos cosas tan feas que lo espantan a uno.
Yo creo que una de las fuerzas sensacionistas más grandes que tuve en mi vida fue papá. Y lo que a papá le ocurrió fue que un día, siendo recién convertido, se encuentra con un compañero de trabajo que era de corte persuasión pentecostal y le dice, vení, vamos, te invito a mi iglesia. Y dice que en esa iglesia entró, y eso era como tantas iglesias, un zafarrancho, el griterío, y todos hablando en lengua, grito, y el pastor en un momento dijo, bueno, los quiero ungir, voy a pasar ungiendo, el que quiera la unción, ahí va. Y agarró una botella de aceite de oliva y empezó a tirar. ¿Quieren que haga eso? ¿Se imaginan ustedes si yo hago eso? Ustedes damas que están todas con esta ropa de lujo que se ponen y yo vengo con aceite de oliva y se las arruina todo. Usted sale corriendo. Tantas malas experiencias que nos espantan. Pero el pastor Gas es de esas personas que son una bendición y a uno lo dejan mudo. Entonces me contó que mientras él buscaba a Dios en su caminar, un día, mientras en su casa, tranquilo, mientras estaba leyendo la Biblia, de golpe, la esposa se dio cuenta que estaba hablando. Y desde ese día, Dios se manifestó a su presencia con este don, con esta manifestación del Espíritu. Y esto es lo notable. Es triste ver que creyentes, por el desmadre, perdonen la palabra, sé que para los mexicanos es fea, pero es lo que hacen tantos creyentes en tantas iglesias, espantan a la gente. El apóstol Pablo dice, si entra un inconverso, uno nuevo, y ve las que hacen ustedes, no van a creer, no van a decir que están todos locos. Hay mucha gente que hace pensar que el evangelio es para gente demente. Hay gente como el pastor Gas que adornan la doctrina, hacen que sea atractiva. Hace un tiempo, dos amigos muy amados que tengo en Texas me llaman por teléfono y él me dice, estábamos mirando un programa de televisión. Nos pusimos a orar y de repente ella empezó a hablar en lenguas. Y es por eso lo que les quiero decir es esto. No limitemos por los locos o por nuestra ignorancia las bendiciones que Dios te quiere dar a tu vida. El pastor Gas para mí fue una bendición tan grande, completamente rendido a Dios, un hombre de fe increíble. Después, cuando cayó el comunismo, volvió a Ucrania y los últimos años de su vida lo pasó reconstruyendo la iglesia que le habían quitado y la iglesia que habían destruido. Apasionado por ganar a Cristo, nunca le dijo a nadie que tenía esta manifestación del Espíritu, nunca le frotó en la cara a otro diciendo, vos no tenés lo que yo tengo. Eso es lo que pasaba en Corinto y eso es lo que hacen tantos inmaduros. Él simplemente glorificaba a Dios y le servía. Y esto era, como vamos a ver, un don que le daba para él acceso a Dios y mayores bendiciones. Así que, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? En el momento de la conversión, en momentos especiales y cuando lo buscamos de corazón sincero. Por eso, ¿qué tiene Dios para tu vida? Yo no sé. Si tú lo pides, yo no sé cuándo el Espíritu Santo puede venir con algo que nunca te ha dado hasta ahora y que es algo nuevo, renovador y una bendición. Amén. Es para ustedes, es para mí, es para todos. Ahora, les mencioné algunas de estas cosas, las voy a mencionar rapidito esta noche. En cuanto al don de lenguas, hay muchos errores que se cometen. Se los mencioné ya la otra noche, que son las cosas que espantan a tantos si uno dice, si eso significa ser cristiano, manténetelo y guardátelo para vos. Yo no quiero. Primero, no somos cristianos si no hablamos en lenguas. Error brutal. Se los dije la otra noche y ahí tienen la respuesta, Efesios 2:8. Somos salvos por medio de la gracia mediante la fe en Jesucristo, no por ningún acto especial del Espíritu Santo. Es nuestra fe en Cristo Jesús la que trae el perdón de pecados y la salvación. Amén. No es por ningún tipo de obras ni por ningún tipo de espiritualidad. Segundo, no tenemos el Espíritu Santo si no hablamos en lenguas. El Espíritu Santo viene en la vida de todos los creyentes, si no, no podríamos nacer de nuevo.
Entonces Pablo, escribiéndole a los creyentes de Éfeso, les dice: en Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? Fueron, ¡pum!, sellados, estampados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como una garantía de la herencia que tenemos de la salvación final. Dice algunos beneficiados, algunos espirituales, algunos, dice, a todos se nos ha dado este sello, que es la garantía de que Dios ha venido a nuestra vida. Tercero, la llenura del Espíritu Santo debe manifestarse en lenguas. No es cierto. Hay muchos creyentes que reciben una experiencia transformadora igual a la del pastor Gas y no hablan en lenguas. Lean la vida de un tremendo hombre de Dios, yo tantas veces lo he citado, Dwight Moody, un evangelista notable aquí en Norteamérica que predicó el evangelio al mundo de habla inglesa y millares de personas se convirtieron en él al predicar la palabra. Lean cuando él cuenta cómo un día Dios le llenó mientras caminaba en New York, ahí por las calles de Wall Street. Fue tan grande cuando vino la gloria de Dios sobre él que dice que tuvo que encontrar la casa de un amigo y ahí se quedó llorando de gozo, diciéndole a Dios: Dios, parala porque me muero de gozo. Pero Dwight Moody nunca habló en lenguas. Tuvo un ministerio tremendamente fructífero, pero nunca habló en lenguas. Entonces, cuando la gente insiste que o están las lenguas o no sos, están fuera de escuadra con la palabra o con las experiencias. Cuarto, este don ha pasado a la historia. Ya lo expliqué, hay muchos que dicen, esto pasó a la historia, no existe más, y todos los que hablan en lengua son del diablo. No aceptamos esta interpretación. Este es un don que Dios lo da a quien quiere. Y lo último que digo es que este don no debe ser ni exaltado ni despreciado. ¿Se entiende? Tenemos que entender que todos los dones son una manifestación de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos. El don de lengua es una manifestación de la gracia de Dios. Y sin embargo, muchos lo elevan por sobre todos los demás. Esto es lo que pasaba en Corinto. Yo tengo el don de lenguas y soy superior a todos otros ustedes, pobrecitos ustedes. Pablo dice, contesta, ¿cómo dice? Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¿Está clarito? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Un día escuchaba a un pastor que decía, el don de lenguas es una manifestación especial del cariño que Dios le da a ciertas personas diciéndole, tú eres mi hijo preferido. Ahí nomás. Yo no encuentro eso en el Nuevo Testamento, discúlpenme. Yo sé que el pastor eleva esta experiencia allá arriba, bíblicamente no se puede sostener. Todos los dones son una manifestación de la gracia de Dios y es por su gracia, no porque nosotros somos hijos mimados. Ahora, tampoco no debemos ridiculizar lo que Dios hace. Tantas personas, al escuchar a una persona hablando en lenguas, dicen, ¿y este chiflado de dónde salió? ¿Para qué necesita eso? Bueno, yo en esta vida no puedo entender todo lo que Dios quiere hacer. Yo lo que veo que estas manifestaciones del Espíritu son para decirnos a nosotros, estoy contigo. Te quiero usar, te quiero bendecir. Vengo a través tuyo y hago obras que son humanamente imposibles. Date cuenta que soy un Dios de poder infinito y sígueme en el camino y yo te voy a utilizar cada vez más. Por eso los dones son una invitación a buscar la gloria de Dios, a buscar más de Dios, a no conformarnos con lo que ya nos ha dado, sino a buscar cosas que todavía Él nos quiere dar para bendecirnos aún más. Tercera pregunta. Características de esta manifestación. Yo les pedí que leyeran 1 Corintios 14 y ciertamente ustedes han visto lo que el apóstol Pablo hace. En 1 Corintios 12 nos dice qué son los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? La lista que hemos estado analizando.
¿Cuál es la jerarquía? Apóstoles, lenguas. Y entonces en 1 Corintios 13, ustedes leyeron allí que el apóstol a esta iglesia que estaba dividida por los dones les dicen, pero les muestro un camino más excelente. Ese camino es el camino del amor. Y entonces Pablo, en ese capítulo, comienza a contrastar lo que son dones que se ejercitan sin amor, y después nos habla del amor sin dones, y después nos habla de la permanencia eterna del amor, que es superior a todos los dones espirituales, sean los que los corintios decían que eran buenos o que Pablo creían que eran mejores. Y entonces se acuerdan cómo comienza diciendo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy un ruido que molesta. Y realmente que una persona que ejercita sus dones sin amor es un pain in the neck, es una molestia, es como humo en los ojos. Y en el versículo 2 Pablo toma el don que a él le parecía el más importante y le dice, si yo tengo profecía, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si hago todos los sacrificios habidos y por haber y no tengo amor, nada soy. Y entonces nos dice la importancia del amor, que ese supera todos los dones espirituales. Y luego en la última parte le dice, pero va a llegar un día cuando todos los dones van a desaparecer. Es cuando venga Cristo por segunda vez. Y en el cielo los dones espirituales ya no van a ser necesarios. Pero el amor va a durar por toda la eternidad. Porque nuestra relación con Dios siempre va a ser una de amor creciente. Y entonces en el capítulo 14 nos va a enseñar en qué consiste el don de lenguas y cómo debe operar. Y cómo consiste la profecía y cómo debe operar. Entonces, en estos 40 versículos, el apóstol Pablo nos enseña la importancia que tiene este don y qué es y cómo opera. Vamos por parte. Primero, es una operación genuina del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Los hombres no hemos inventado el don de lenguas. Para sorpresa nuestra, tantas veces ocurre este milagro. Y la gente se queda, ¿cómo? ¿Eh? Así es nuestro Dios. Él hace cosas que realmente son misteriosas. Sorprendente nuestro Dios. Y segundo, nos enseña que el que habla en lenguas se está dirigiendo hacia Dios. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Este es un don que de golpe la persona está hablando en, digamos, un idioma que nunca estudió, por ponerlo de esa palabra, de esta manera. Completamente incomprensible lo que está diciendo para él. Al punto tal que Pablo va a decir más adelante que el entendimiento queda. Pero sin embargo, al hablar en lenguas, Dios está siendo glorificado. Y la persona entra a otro nivel de comunión. Tercero, resulta en edificación personal. Versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Cuarta característica. Pablo dice que la persona, cuando está hablando en lenguas, no está fuera de control. Es por eso que en estos 3 capítulos, Pablo no está hablando de la práctica en privado, sino cuando la iglesia está reunida. Y es por eso que él nunca atacó los dones, sino que les enseñó a aquellos creyentes inmaduros cómo tenían que usarlos. ¿Se comprende la distinción? Y es por eso que les va a aconsejar que cuando la iglesia esté reunida y alguien viene a hablar en lenguas, dice, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios.
Yo creo que esto Pablo lo dice porque, de la misma manera que les mencionaba estas noches, el ejemplo ese del tipo que se levantaba a interrumpir el culto diciendo, yo soy el profeta. Nunca falta algún medio de mente que diga, ¡ay, Señor, el Espíritu viene sobre mí, no lo puedo controlar! Hermano, lo único que tú no puedes controlar es el espíritu de caña. Los que no son del Salvador no entendieron el chiste. Pregúntenle a los salvadoreños qué es el espíritu de caña. Según me contaron, es una bebida de alcohol bastante fuertecita, Carlos, ¿no? Que el que se toma un vasito empieza a hablar en lenguas, pero... No, hermanos, ese tipo de que el Espíritu viene y yo... No. Pablo dice, hey, no hay intérprete, te callas la boca, viejo. Quieto. Todos pueden controlar esto. No es que viene sobre mí, yo no. El Espíritu Santo no produce ese tipo de desorden. Y al mismo tiempo, nos dice el apóstol Pablo, son una manifestación para los incrédulos. Esto sí que me sorprende del apóstol. Yo hubiera pensado que era una manifestación para los creyentes, pero Pablo dice no. Acá tenemos un problema, y es que evidentemente los cultos de la iglesia primitiva son muy distintos a los cultos del día de hoy. Si yo leo 1 Corintios capítulos 11, 12, 13, 14, es evidente que en algún momento la iglesia se juntaban todos y primero tenían una potluck dinner. Y esa era una comida muy importante durante la semana. Muchos eran esclavos y posiblemente era la mejor comida de la semana que tenían. Y lógicamente era una cultura muy distinta a la nuestra. Y en aquellos años donde no había agua corriente como ahora, ni agua embotellada, la gente tomaba vino. Y dice el apóstol Pablo, dice, algunos evidentemente van, se sirven y se agarran un peludo. Había creyentes que estaban abusando. Ese Pablo dice, no, dice, ustedes se reúnen para lo peor, viejo. No por ahí, please. Y entonces habla de lo que debe ser la cena del Señor. Y entonces cuando la iglesia está reunida, evidentemente, había un momento que se daba libertad de participación a toda la gente que estaba presente, y es así que se levantaban los profetas, y es así que se levantaba una persona a hablar en lenguas. Y Pablo les tiene que decir, hey, tienen que ser 2 o 3, y tiene que haber alguien que interprete. Porque si no, dice, se produce un descontrol completo. Pero sin embargo, dice, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Aquí está el lado positivo. Cuando las lenguas se usan de la manera correcta, dice Pablo, que alguien se levanta y trae un mensaje para la iglesia en lenguas, y hay alguien que lo puede interpretar y decirle a la gente, esto es lo que el Señor dice a través del hermano Jorge. Y entonces se edifica la iglesia. El que entre ve a esa persona hablando en chino básico, digamos, pero es un lenguaje del cielo, tiene que confesar, Dios está en este lugar. ¿Cómo se explica eso? Que esta persona está hablando un lenguaje que nunca estudió y no sabe lo que está diciendo. Y sin embargo, este que lo interpreta, por el poder del Espíritu, está bendiciendo a todos. Y uno dice, notable. Así es como opera nuestro Dios, haciendo cosas que son más que asombrosas. Y entonces dice, doble testimonio. Ahora, ¿cómo debe ser ejercitado este don? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que primero debe ser ejercitado en amor. Y cuando alguien ejercita algo en amor, no busca atraer la atención sobre sí mismo, busca glorificar a Dios. Por eso, una vez más, volvemos a 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¡qué maravilloso! Imagina un ser humano acá, el apóstol Pablo, que habla lenguas múltiples. Habla de las lenguas humanas y también habla de las lenguas que se hablan en el cielo, cuando Dios se comunica con los ángeles. Vean ustedes. Cuando Dios le dice a Gabriel, Gabriel anda allá y habla con María, o Miguel anda para el otro lado y
¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó ese lenguaje? Yo tampoco, así que no sé. Nadie lo ha escuchado. Pero imagina esto el apóstol Pablo y dice, imagínense un hombre que puede hablar lenguas, llega a un aeropuerto, no interesa dónde sea, sale hablando el idioma del lugar. ¡Qué bendición inmensa! ¡Qué misionero grande que haría este hombre! Y puede entender el lenguaje del cielo, dice, pero sin embargo, si ejercita ese don sin amor, es como un gong que resuena o un platillo que hace ruido. Así es. Bueno, ¿a ustedes les gustaría que yo traiga un gong aquí como el que tienen en las pagodas chinas? ¿Vieron qué música linda que hace eso? Rompe los oídos, ¿no es cierto? Hacen ¡bum! Y salen ruidos horribles. Eso es lo que dice que hace una persona que ejercita un don espiritual sin amor. ¿Y a ustedes les gustaría un par de platillos que yo le regale a su hijo que de 2 años? Para que a la mañana lo despierte, hermano, sonando. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que es una persona que ejercita dones espirituales fuera del amor de Jesús. Y por eso dice, hermanos, los dones son próximo punto para la edificación de la iglesia. Lo dijo en el capítulo 12 y aquí en el capítulo 14 lo menciona 4 veces, como si los corintios todavía no les entrara y no la pueden agarrar. Notable el apóstol. ¿Para qué se usan estos dones? Para traer una palabra que edifique a la iglesia, que consuele, que bendiga. Como les decía anoche, profetizar no es andar acusando a los hermanos. Las lenguas fueron dadas para bendecir, no para exaltarnos. Por eso, si está reunida la iglesia, ¿cómo se debe ejercitar este don? Por turnos. 1 Corintios 14, 27-28. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3. ¿Y cómo dice? Todos juntos. Por turno. Eso quiere decir, primero habla A, después habla B y después habla C. Y entonces, que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. Así se ejercitan las lenguas. Y por último, por el apóstol Pablo, vuelvo a reiterar, él nunca disparó contra los dones. Nos enseña cómo se deben ser utilizados. Nos dice decentemente y en orden. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Este es un desafío. La inmadurez cuesta que se vaya de la vida de los creyentes. Pasan décadas y no prosperamos. Pablo dice, hermanos, la iglesia tiene un testimonio. La gente nos mira. Hagan las cosas con orden para que nadie se escandalice. No tomemos la bendición de Dios y la cambiemos en algo que es una piedra de tropiezo para gente que está dando los primeros pasos en la fe. Por eso, allí tienen el próximo don que nos toca considerar, y aquí no hay mucho para decir, y es el don de interpretación de lenguas. Y Pablo nos enseña aquí que si las lenguas son milagrosas por el operar de Dios, de la misma manera, milagrosa, Dios tiene que intervenir para que una persona pueda interpretar el mensaje que Dios está dando a través de alguien que habla en lenguas. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Ahora fíjense que decimos que los dones son manifestaciones del Espíritu de Dios a quien Él desea. Y al mismo tiempo le dice a los creyentes, pero pidan también ustedes. Para que esto que es milagroso al hablar, también pueda ser tan milagroso al otro hablar y yo entender todo lo que está diciendo y se lo puedo comunicar a la iglesia. Es una operación milagrosa de Dios.
Porque dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué cosa, no? Notable. Así que, hermanos, vuelvo a reiterar, los dones de Dios ciertamente que son manifestaciones de su gracia para todo su pueblo. Él distribuye soberanamente a quien le quiere dar uno y a quien le quiere dar otro. ¿Hay lugar para la jactancia? De ninguna manera. Es por eso que concluimos con la súplica del apóstol Pablo. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. No como el presidente de Venezuela, por favor. Con todo respeto a su eminencia reverendísima, ya Mr. General, qué sé yo. Lo que Pablo está diciendo es, lo que daña tantas veces no son los dones, somos los creyentes que no los sabemos utilizar. Usted no le da un cuchillo a un niño de 2 años, un revólver a un chico de 10 años. ¿Saben una cosa? Dios hace eso con nosotros. Nos pone a nuestra disposición un poder impresionante, pero luego nos dice, bueno, ahora aprende a manejarlo, hijo. Y vaya. El presidente Truman decía, ser presidente de una nación es como intentar andar arriba de un tigre. Bueno, esto es más o menos igual. Tanta gente se sube al tigre y, madre mía, se estrellan cada 2 por 3 y hacen mucho estrago. Pero los dones espirituales no son para eso. Son para edificar la iglesia, son para bendecir a otros, son para glorificar a Dios, son para extender el reino. Es nuestro gran privilegio ser utilizados por Dios. Por lo tanto, 10 dones que estuvimos viendo, uno más notable que el otro. Pablo dice, deseen los mejores dones. ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Le vas a pedir que te dé más, que te dé más, que te dé más? El Señor siempre comienza de a poco y nos va llevando y llevando y llevando. Y como les dije, es un proceso de crecimiento en el conocimiento y en la gracia. Dios tiene para darte mucho más. No te conformes con lo que tienes ahora. Pídele al Señor que te dé más. Alguien me va a decir, pastor, ¿tenemos que buscar el don de lenguas? Tenemos que buscar todos los dones y dejemos que el Señor elija cuál nos da. ¿De acuerdo? Eso depende de Él. Así que, esta es la enseñanza de los dones espirituales. Son manifestaciones gloriosas del Señor para ustedes y para mí. Pero ustedes y yo tenemos que aprender a usarlas para lo que corresponde. Vamos a hacer un break ahora y después que volvamos quiero hablar un poquitito de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y de esa manera vamos a concluir el estudio de estos párrafos tan apasionantes de la palabra de Dios.